Soy Loan Martínez y a mis 53 años creía dominar el arte de leer a la gente. 23 años como hipnoterapeuta licenciada en Tucson me habían enseñado a detectar el engaño, la ansiedad y el deseo a los pocos minutos de conocer a alguien. Pero nada me preparó para el momento en que mi Mercedes clásico decidió averiarse frente al taller de Kit, en la tarde más calurosa de octubre. Transmisión dañada, anunció Kit con la frialdad de un forense. Mínimo 3 días. 3 días. Me quedé mirando el teléfono, repasando las citas que tendría que cancelar. La doctora Martínez, la mujer que ayudaba a otros a comprender su subconsciente, ni siquiera podía mantener su propio coche en marcha. La ironía no me pasó desapercibida. Un día para el olvido. Me giré y vi a una mujer rubia salir de un Honda dañado. Sus cálidos ojos marrones reflejaban una mezcla de cansancio y curiosidad. Aparentaba unos 30 y tantos años y vestía una camisa blanca impecable que, milagrosamente, seguía sin arrugas a pesar del aparente traumatismo automovilístico. Podría ser peor, respondí, señalando su parachoques abollado. Al menos mi coche murió en paz. El tuyo parece que se defendió. Rió, una risa genuina que pareció sorprenderla. Sophia Thompson. Y tienes razón. Sin duda se defendió. Algún idiota se saltó un semáforo en rojo en Broadway. Lauren Martínez. Le extendí la mano, notando que su agarre se prolongó un instante más de lo necesario. Tienes suerte de que nadie resultara herido. Eso es lo que me repito. Soltó mi mano lentamente, aunque mi compañía de seguros podría no estar de acuerdo. Sabes, hay una cafetería decente al otro lado de la calle. Mejor que quedarme aquí mirando cómo Pete realiza autopsias automovilísticas. Debería haber rechazado la invitación. Tenía llamadas que hacer, citas que reprogramar. Pero algo en la mirada directa de Sofía y en su aparente interés genuino por la conversación, en lugar de solo matar el tiempo, me hizo asentir. La cafetería olía a canela y a nuevas posibilidades. Nos acomodamos en una mesa en la esquina, cerca de la ventana, desde donde podíamos observar al equipo de Kit examinar nuestros vehículos dañados. ¿Y a qué te dedicas cuando no estás lidiando con transmisiones muertas?, preguntó Sofía, mientras añadía azúcar a su capuchino. Soy hipnoterapeuta. Observé su reacción con atención. La mayoría de la gente o bien ponía los ojos en blanco o se inclinaba hacia adelante con una curiosidad inapropiada sobre el control mental. Sofía no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, ladeó la cabeza pensativa. Eso debe requerir una paciencia y una perspicacia increíbles. Así es. ¿Y tú, analista de la escena del crimen? Supongo que ambas lidiamos con cosas que están rotas, solo que de maneras diferentes. La conversación fluyó como el agua que encuentra su curso natural. Me habló de su trabajo analizando pruebas, de cómo los patrones se revelaban en el caos. Me encontré hablando del delicado proceso de guiar a las personas a través de sus barreras mentales, de la satisfacción de ver a alguien liberarse de creencias limitantes. Las horas pasaron sin darnos cuenta. El sol del desierto comenzó a descender, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa. Pete había cerrado hacía rato, dejándonos rodeados de tazas de café vacías y el cómodo silencio de dos personas que, inesperadamente, habían encontrado algo excepcional. Esto es extraño, dijo Sofía finalmente, con voz suave en el crepúsculo. ¿Qué es? Vine aquí enfadada por mi coche, preocupada por las reclamaciones al seguro y los costes de reparación. Ahora estoy aquí sentada esperando que Pete se tome su tiempo con el diagnóstico. Algo cambió en el aire entre nosotras. Yo también lo sentí, esa inexplicable atracción hacia una mujer a la que conocía desde hacía menos de 6 horas. Sus ojos marrones se encontraron con los míos, y vi reconocimiento en ellos. La misma sensación que aceleraba mi pulso. Quizá algunas cosas suceden por algo, me oí decir. ¿Lo crees? Como terapeuta, quiero decir, creo que creamos significado a partir de los patrones que elegimos ver. Me incliné ligeramente hacia adelante. Y a veces, si tenemos mucha suerte, esos patrones nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. 3 días después, Sofía apareció en la recepción de mi consulta con una expresión que reconocí de innumerables sesiones de terapia.
Una determinación nerviosa mezclada con curiosidad. Mi recepcionista ya se había marchado, dejándonos solas en la tenue luz de mi sala de espera. He estado investigando la hipnoterapia, dijo sin rodeos, para controlar el estrés, un riesgo laboral de pasar todo el día mirando escenas del crimen. La observé con atención. La mujer segura de sí misma de la cafetería había sido reemplazada por alguien más vulnerable, aunque se esforzaba por ocultarlo tras una compostura profesional. ¿Y decidiste que yo estaba cualificada para el puesto? En realidad, sí. Cambió de postura, con las manos entrelazadas a la espalda. Tus credenciales son impresionantes, pero sobre todo confío en ti. ¿Confiar? Una palabra con tantas connotaciones en mi profesión. Pasa. Mi consulta reflejaba años de cuidadosa selección. Tonos tierra, texturas suaves, nada que pudiera provocar ansiedad en mis pacientes. Sofía lo examinó todo con la mirada experta de alguien acostumbrada a analizar entornos en busca de pistas. ¿Cómoda? Pregunté mientras se acomodaba en el sillón de cuero reclinable. Dentro de lo que cabe cuando uno está a punto de dejar que un desconocido manipule su subconsciente. Atenué un poco la luz. La hipnosis no se trata de control, Sofía. Se trata de libertad. Libertad de los pensamientos y patrones que nos mantienen atrapados. Su respiración se ralentizó mientras la guiaba a través de técnicas de relajación, mi voz bajando al ritmo familiar que había ayudado a cientos de personas a encontrar la paz. Pero ver cómo el rostro de Sofía se suavizaba, cómo sus defensas se disolvían, se sintió diferente, más íntimo que cualquier sesión que hubiera realizado. Cuéntame sobre los sueños, dije suavemente. Siempre son iguales. Estoy procesando una escena, documentando evidencia, pero la víctima sigue cambiando. A veces es alguien que conozco. A veces, su voz se apagó. A veces soy yo. La confesión salió apenas un susurro. La guié más profundamente, ayudándola a reformular esas imágenes, reemplazando el miedo con la comprensión. Cuando la devolví a la plena conciencia, las lágrimas brillaban en sus ojos marrones. ¿Cómo te sientes? Más ligera, dijo, incorporándose lentamente, como si hubiera estado cargando algo pesado sin darme cuenta. Nos sentamos en un cómodo silencio durante varios minutos. El sol había comenzado a descender, proyectando largas sombras sobre mi escritorio. Debería haber estado escribiendo las notas de la sesión, programando su cita de seguimiento. En lugar de eso, me encontré observando cómo la luz del atardecer iluminaba los reflejos dorados de su cabello. Lauren, su voz había cambiado, se había vuelto más personal. ¿Puedo preguntarte algo que no tenga que ver con la terapia? Asentí. Cuando hablabas de patrones que nos llevan a donde necesitamos estar, ¿pensabas en alguien en particular? La pregunta quedó suspendida entre nosotras como un puente. Ninguna de las dos había reunido el valor suficiente para cruzarlo. Podría haberla evadido, haber mantenido los límites profesionales, habernos protegido a ambas de las complicaciones que veía venir. Pero sus ojos reflejaban el mismo reconocimiento que había sentido en la cafetería. Esa sensación de inevitabilidad que me asustaba y me emocionaba a partes iguales. Estaba pensando en ti, admití. Se levantó lentamente, acercándose a mi silla. No dejo de pensar en nuestra conversación, en lo fácil que fue hablar contigo. En lo cómoda que me siento con nadie desde hace años. Sofía, necesito que entiendas algo. ¿Qué está pasando aquí? Lo cambia todo. La dinámica entre nosotras, mi capacidad para tratarte profesionalmente. Quizás no quiero ser tu paciente. Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera percibir su perfume. Algo ligero y puro que me hizo querer acercarme más. Cuando extendió la mano para tocar mi mejilla, no me aparté. ¿Qué quieres? Pregunté. Ver a dónde nos lleva esto. El beso fue suave al principio, tentativo, ambos tanteando límites que se habían desdibujado sin nuestro consentimiento. Pero cuando lo profundizó, cuando sus dedos se enredaron en mis canas, olvidé la ética profesional, la diferencia de edad y cada pensamiento racional que me había estado aleccionando desde aquella tarde en la cafetería. Cuando finalmente nos separamos, su frente se apoyó en la mía. Esto es complicado, susurré. Las mejores cosas suelen serlo.
Cancelé la cita de seguimiento de Sofía a la mañana siguiente, con las manos temblando mientras escribía el correo electrónico. La profesional que hay en mí sabía que había cruzado una línea que no se podía volver atrás. La mujer que hay en mí, la que había pasado años negando sus deseos más profundos, no podía dejar de recordar la suavidad de sus labios. Preocupaciones éticas, escribí, y luego lo borré. Problemas de agenda, intenté decir. Finalmente, opté por decir que las complicaciones imprevistas requerían una consulta con un colega. Fue cobarde, pero honesto. A las 6:30 de esa tarde, entré a empujones al Bad Wine Bar, desesperada por el efecto anestesiante de un buen Malbec y una conversación trivial con desconocidos. La última persona que esperaba ver era a Sofía, sentada sola en la barra, bebiendo lo que parecía ser su segunda copa de vino tinto. Levantó la vista al acercarme, sus ojos marrones reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Complicaciones imprevistas, dijo sin rodeos. Me senté en el taburete contiguo y le hice una seña al camarero para pedir mi bebida habitual. ¿Recibiste mi correo? Sí. Junto con una derivación a la doctora Patricia Valdés, que estoy segura de que es maravillosa, pero no eres tú. Sofía, ¿qué pasó ayer? Fue la conversación más sincera que he tenido en años. Se giró para mirarme de frente. ¿Quieres saber sobre complicaciones? Pasé todo mi matrimonio fingiendo ser alguien que no era. Tengo 27 años. Cuando por fin admití que me atraían las mujeres, a los 35 años, antes de tener el valor de hacer nada al respecto, la camarera me sirvió una copa de vino. Di un largo sorbo, ganando tiempo para asimilar sus palabras. Tu matrimonio terminó hace 2 años. David era un buen hombre que merecía una esposa que lo amara como él necesitaba. Yo no podía ser esa persona. Sonrió con tristeza. Lo curioso es que él lo supo antes que yo. Dijo que había estado esperando a que me diera cuenta. Me quedé mirando mi copa, viendo mi reflejo fragmentado en el líquido oscuro. Mi matrimonio terminó de otra manera. Margaret y yo peleamos durante 3 años antes de que finalmente dijera lo que ambos sabíamos, que yo estaba más interesado en mis pacientes que en ella. ¿Tenía razón? En parte. Me fascinaban sus historias, sus mundos emocionales, pero nunca hice nada al respecto hasta que llegaste tú. La mano de Sofía encontró la mía en la barra, sus dedos estaban fríos por el vino. Así que ambos estamos descubriendo quiénes somos realmente. A nuestra edad, parece un poco ridículo. ¿Verdad? Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta casi un susurro. Porque desde donde estoy, me parece el momento perfecto. 3 copas de vino después, nos cambiaríamos a una mesa en la esquina. Nuestra conversación fluyó desde la ética profesional hasta revelaciones personales, pasando por esos detalles íntimos que uno comparte cuando se ve envuelto en algo que no puede controlar. Me gano la vida analizando escenas del crimen, dijo Sofía, con la voz ligeramente borrosa por el alcohol y la cercanía. Estoy entrenada para ver patrones, para entender lo que pasó estudiando las pruebas. Pero esto que hay entre nosotras, no puedo analizarlo. Quizá ahí radica la clave. Extendí la mano sobre la mesa y acaricié el dorso de la suya con la punta de los dedos. Quizá algunas cosas no están destinadas a ser entendidas, solo experimentadas. ¿Esa es su opinión profesional, doctora Martínez? Esa es la opinión de Lauren. La mujer que ha estado pensando en usted a cada instante desde ayer. El trayecto hasta mi casa de adobe en las estribaciones duró 20 minutos, pero se sintió eterno e instantáneo a la vez. Sofía me siguió en su onda reparado, con los faros fijos en mi retrovisor como una promesa. Dentro, le enseñé la casa con nerviosismo. El salón con sus vigas a la vista. La cocina donde aprendí a cocinar para una sola persona. Los pasillos llenos de arte que reflejaban 20 años de cuidadosa colección. Es preciosa, dijo, deteniéndose frente a un cuadro de flores silvestres del desierto. Muy tú. ¿Cómo puedes saber que es muy yo? Apenas nos conocemos. Se giró y, de repente, estábamos a centímetros de distancia, con el peso de un deseo tácito entre nosotras. Sé que eres cuidadosa con las palabras, pero generosa con la bondad. Sé que ves cosas que otros pasan por alto.
Sé que has estado ocultando partes de ti durante años, dijo mientras su mano se curvaba sobre mi mejilla. Y sé que deseas esto tanto como yo. El beso fue diferente esta vez, más profundo, más intenso. Sus manos se enredaron en mi cabello mientras las mías buscaban la curva de su cintura, atrayéndola hacia mí hasta que no hubo espacio entre nosotras. Cuando nos separamos, ambas sin aliento, vi mi propio deseo reflejado en sus ojos. Quédate, susurré contra sus labios. Esperaba que me lo pidieras. Desperté con el sonido desconocido de alguien tarareando en mi cocina. Por un momento, el pánico revoloteó en mi pecho al recordar dónde estaba, qué había hecho, quién estaba preparando café en mi espacio matutino, generalmente solitario. Tenía 53 años y había tirado por la borda la ética profesional por una mujer a la que conocía desde hacía menos de una semana. La parte racional de mi cerebro, la que había construido una exitosa carrera basada en límites precisos y respuestas mesuradas, gritaba que había cometido un error. Terrible error. Sophia Thompson era mi paciente, es paciente. Fuera lo que fuese, acostarme con ella violaba todos los principios que había jurado defender. Me puse la bata y caminé descalzo hacia la cocina, preparándome para tener la conversación que pondría fin a esto antes de que fuera a más. En cambio, encontré a Sophia junto a la estufa, con mi camiseta universitaria extra grande y nada más. Preparando huevos revueltos con la concentración que probablemente ponía en el análisis de escenas del crimen. Había encontrado mi buen café, los granos caros que guardaba para ocasiones especiales, y toda la cocina olía a posibilidades. Buenos días, dijo sin voltear, como si pasar la noche en mi cama fuera lo más natural del mundo. Espero que no te moleste. No funciono sin cafeína. Se veía tan a gusto en mi espacio que mi discurso preparado sobre límites y ética profesional se me atascó en la garganta. ¿Encontraste todo bien? Tu cocina está muy bien organizada. Eso me gusta de ti. Se giró y me ofreció una taza de café preparado exactamente como me gusta, aunque nunca le había dicho mis preferencias. ¿Dormiste bien? La pregunta estaba cargada de recuerdos de la noche anterior, de manos y susurros, y de cómo había pronunciado mi nombre como una plegaria. Sentí un calor en las mejillas a pesar de mí misma. Muy bien, tú. He dormido mejor que en meses. Sirvió los huevos en un plato y añadió fruta fresca que, de alguna manera, había encontrado en mi refrigerador casi vacío. ¿Quieres comer afuera? Tu jardín es increíble. Nos acomodamos en mi patio trasero, rodeados de plantas del desierto cuidadosamente cultivadas y el sonido de campanillas de viento. Las había colgado para crear una atmósfera tranquila para la meditación matutina. Sophia lo examinó todo con la misma atención analítica que había dedicado a mi oficina, pero ahora había aprecio en su mirada, no una evaluación profesional. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, preguntó, cortando sus huevos. 15 años. La compré después de mi divorcio. Cuando finalmente admití que quería un espacio para ser yo misma, señalé el jardín. Margaret odiaba la jardinería. Decía que era demasiado desordenada. Margaret parece no conocerte muy bien. Las observaciones dolieron porque eran ciertas. Margaret había adorado una versión de mí que yo había creado para ajustarla a sus expectativas. No a la mujer que anhelaba la soledad y sentir la tierra bajo sus uñas. ¿Y tú? ¿Dónde vives? En un apartamento en el centro. Muy aséptico, muy práctico. Nada que ver con esto. Se detuvo y caminó hacia mi colección de cerámica nativa americana, expuesta en estantes desgastados. Son preciosas. ¿Las coleccionas? Cada una cuenta una historia. De distintas tribus, con distintas técnicas, con distintos propósitos. Me uní a ella, explicándole el significado de los diseños, como los antiguos artesanos habían codificado significados en objetos cotidianos. Escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas reflexivas, sus dedos recorriendo con reverencia los delicados diseños. Cuando tomó una pieza particularmente antigua, su mano rozó la mía, y de repente estábamos muy cerca, con el sol de la mañana cálido en nuestros rostros. Loen, dijo suavemente, sus ojos marrones buscando los míos. Necesito que sepas algo. Anoche no se trató solo de soledad, ni de vino,
ni de oportunidades. Esto que hay entre nosotras, se siente importante. ¿Indicativo en qué sentido? Como si todo en mi vida me hubiera llevado a conocerte. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, las sentí como un reconocimiento, como si estuviera nombrando algo que yo había sentido pero no podía articular. Cuando se inclinó para besarme, con suavidad y seguridad, le devolví el beso sin dudarlo. Este beso era diferente de la pasión urgente de la noche anterior. Era un beso matutino, lleno de posibilidades y promesas, el tipo de beso que se da al comenzar algo, no al terminarlo. Al separarnos, apoyó su frente contra la mía. ¿Y ahora qué? Susurró. No lo sé. La confesión fue honesta, aterradora y liberadora. He dedicado toda mi carrera a ayudar a la gente a lidiar con la incertidumbre, pero esto se siente completamente desconocido. Bien, dijo, sorprendiéndome. Estoy cansada de tenerlo todo planeado. Quizás sea hora de que ambas veamos qué pasa cuando dejamos de planificar y empezamos a vivir. Allí, en mi jardín, rodeada de cosas que había cultivado con esmero, abrazando a una mujer que había aparecido en mi vida como un regalo inesperado, me di cuenta de que tenía razón. Por primera vez en años, quería descubrir qué venía después sin analizarlo hasta la saciedad. Las siguientes 3 semanas transcurrieron entre momentos robados y una cuidadosa planificación. Sofía venía a mi oficina después de su turno, supuestamente para ayudarme a controlar el estrés, pero en realidad para que pudiéramos hablar hasta que llegara el personal de limpieza. Me encontré programando citas más tarde solo para tener esas horas de tranquilidad con ella. Su trabajo me fascinaba de maneras que no esperaba. Su análisis metódico del caos, su capacidad para observar una escena y construir narrativas a partir de la evidencia. Era como una terapia al revés, partía de las conclusiones y retrocedía para comprender las motivaciones humanas que las impulsaban. «Sabes leer a la gente», me había dicho en una de nuestras conversaciones nocturnas, pero yo sé leer lo que dejan atrás. Aquella tarde de martes de noviembre, la habitual compostura de Sofía se había quebrado por completo. Irrumpió en mi despacho sin llamar, pálida, con las manos temblorosas mientras apretaba una carpeta de manila contra su pecho. «Tenemos que hablar ahora». Rápidamente acompañé a mi último paciente a la salida. Intuyendo la urgencia en la voz de Sofía, esperó a que la puerta se cerrara antes de dejar caer la carpeta sobre mi escritorio con dedos temblorosos. «Hay algo que tienes que ver». Dentro de la carpeta había fotos de la escena del crimen y una hoja de papel cubierta de una caligrafía impecable. Una lista de nombres, cada uno con una dirección, cada uno con una pequeña anotación al lado. Recorrí la página con la mirada. Jennifer Walls tachada. Patricia Gómez tachada. Lauren Martínez. Mi nombre me miraba fijamente desde la tercera posición, con mi dirección y la ubicación de mi oficina. «Sofía, ¿qué es esto?» Lo encontramos en el apartamento de Derek Morrison hace una hora. Lleva 6 meses acosando a mujeres. Los nombres tachados. Su voz se quebró. Están muertas. Lauren las mató. La habitación pareció inclinarse hacia un lado. Me aferré al borde del escritorio, intentando asimilar lo que me estaba diciendo. Alguien me había estado vigilando, planeando hacerme daño, y yo no me había dado cuenta. ¿Cómo consiguió mi información? Aún estamos investigando, pero parece que se centra en mujeres que atraviesan grandes cambios vitales, divorcios, cambios de carrera, mudanzas. Extendió la mano sobre el escritorio para tomar la mía. «Lauren conoce tu horario. Sabe que vives sola. Lo ha estado planeando». El terror me recorrió la espalda como agua helada. Todas esas tardes en mi jardín, todas esas noches en la oficina, me había sentido completamente segura en mi vida cuidadosamente construida. ¿Dónde está ahora? Ese es el problema. Registramos su apartamento, pero no estaba. Su coche no está y el casero dice que lleva 2 días sin ir a casa. Sofía me apretó la mano con más fuerza. Creemos que sabe que le estamos siguiendo la pista. Volví a mirar la lista. Mi nombre estaba escrito con la misma caligrafía cuidada que los demás. Debajo había más nombres. Más mujeres a las que no conocía de nada, que no tenían ni idea de que las estaban buscando. ¿Qué hacemos?
El detective Morrison quiere que estés bajo custodia protectora inmediatamente. Casa segura. Vigilancia constante hasta que lo encontremos. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que haga falta. La realidad de la situación me golpeó como una ola. Mi práctica, mi paciencia, mi vida tan ordenada, todo tendría que quedar en suspenso mientras me escondía de un hombre al que no conocía de nada y que quería matarme por razones que no entendía. «Hay algo más», dijo Sofía en voz baja. «Pedí formar parte de tu equipo de protección». ¿Está permitido? Probablemente no. Pero Morrison me debe un favor, y lo convencí de que tener a alguien de confianza cerca te ayudaría a mantener la calma. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. A menos que prefieras a otra persona. La idea de enfrentar esta pesadilla con desconocidos, de separarme de la persona que se había convertido en mi apoyo en tan solo unas semanas, me oprimió el pecho con ansiedad. «No», dije rápidamente. «Quiero que estés ahí». Me apretó la mano. «Tenemos que irnos ya. Empaca rápido. Solo lo esencial. No lleves nada que pueda ayudarle a rastrearte». Mientras recogía ropa y medicamentos con manos temblorosas, Sofía vigilaba la ventana de mi habitación, sus ojos entrenados escudriñando el paisaje desértico en busca de cualquier señal de movimiento. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre mi jardín, y me pregunté si alguna vez volvería a ver mi santuario cuidadosamente cuidado. ¿Lista?, preguntó mientras cerraba la cremallera de mi bolsa de viaje. «No, pero vámonos de todos modos». La casa segura era un alquiler anodino en una urbanización a 20 minutos al norte de la ciudad. El tipo de lugar diseñado para pasar desapercibido. Al llegar a la entrada, el teléfono de Sofía vibró con un mensaje. «Morrison», dijo, leyendo rápidamente. Encontraron el coche de Dererick abandonado cerca de la universidad. No había rastro de él, pero sí equipo de vigilancia en el maletero, cámaras, micrófonos. Me miró con una sombría comprensión. «Te ha estado vigilando durante semanas, Lauren. Quizá más». La casa segura tenía el encanto de un motel barato. Paredes color beige, muebles genéricos y el persistente olor a desinfectante industrial. 2 habitaciones, un baño y ventanas con láminas de seguridad que hacían que el exterior pareciera un espejo deformante. «Hogar, dulce hogar», murmuró Sofía, dejando nuestras maletas cerca de la puerta. Inmediatamente empezó a revisar las cerraduras de las ventanas y a probar el sistema de seguridad, guiada por su instinto profesional. Me senté en el sofá, aún asimilando el giro surrealista que había dado mi vida. Ayer me preocupaban los historiales de los pacientes y la compra. Ahora me escondía de un asesino que había estado catalogando mi rutina diaria como un científico que estudia ratas de laboratorio. «Háblame», dijo Sofía, sentándose a mi lado. «Veo que estás perdiendo el control». No dejo de pensar en todas las veces que sentí que alguien me observaba. Caminando hacia mi coche después de las sesiones vespertinas, trabajando en el jardín los fines de semana. Me estremecí. ¿Y si estaba ahí? ¿Y si lleva meses planeando esto? Oye. Me giró la cara hacia ella. Sus ojos marrones, firmes y tranquilizadores, me miraron fijamente. No te tortures con suposiciones. Céntrate en lo que sabemos. Estás a salvo. Vamos a atraparlo y esto terminará. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque soy muy buena en mi trabajo y no voy a permitir que te pase nada. La convicción en su voz era tranquilizadora, pero podía ver la tensión en sus hombros. La forma en que sus ojos se desviaban constantemente hacia las ventanas. Ella también tenía miedo, solo que era mejor ocultándolo. Durante los siguientes días, nuestra proximidad forzada creó una intimidad que se sentía a la vez natural y acelerada. Compartimos comidas de envases para llevar, vimos películas malísimas en la televisión por cable y hablamos de todo menos del motivo de nuestra visita. Sofía me contó sobre su infancia en Phoenix, como siempre le habían fascinado los rompecabezas y los patrones. Yo compartí historias sobre mis primeros años de práctica, la satisfacción de ayudar a las personas a descubrir su propio potencial de sanación. «Eres buena en esto», le dije una noche mientras me masajeaba los hombros, deshaciendo los nudos de tensión que había acumulado desde que vi mi nombre en la televisión.
Esa lista. ¿Buena en qué? En cuidar de la gente. Lo haces como si fuera algo natural. He practicado. Sus manos se detuvieron un instante. Mi exmarido pasó por una mala racha después de nuestra separación. Culpa, creo. Dediqué mucho tiempo a asegurarme de que estuviera bien antes de poder centrarme en mi propia recuperación. Eso es muy generoso. O muy codependiente, según se mire. Reanudó el masaje, con un tacto suave pero firme. ¿Y tú? ¿Seguiste siendo amiga de Margaret? Durante un tiempo, pero era demasiado complicado. Ella quería cerrar un capítulo que yo no podía darle, y yo necesitaba espacio para descubrir quién era sin sus expectativas. ¿Y tú quién eres? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. En la penumbra de la casa segura, con las manos de Sofía sobre mis hombros y el peso de la vulnerabilidad compartida rodeándonos, me sentí más cerca de una respuesta sincera que en años. Soy alguien que pasó la mayor parte de su vida siendo lo que los demás necesitaban, dije lentamente. La hija perfecta, la esposa comprensiva, la terapeuta comprensiva. Pero contigo, siento que puedo ser simplemente Lauren. Se inclinó y me besó la coronilla. Un gesto tan tierno que me dolió el pecho. Me gusta Lauren, susurró. Esa noche, tumbados juntos en la estrecha habitación de la casa segura, nuestro amor tuvo un matiz de desesperación. Saber que alguien quería hacerme daño, que nuestro tiempo juntos existía en esa extraña realidad suspendida, hacía que cada caricia fuera más preciosa. Las manos de Sofía recorrían mi cuerpo como si memorizara un paisaje. Y cuando susurró mi nombre contra mi piel, sonó como una promesa y una plegaria. Después, mientras yacíamos enredados entre sábanas que olían a detergente genérico en lugar de a mi suavizante de lavanda habitual, Sofía trazó figuras perezosas en mi hombro. Cuando esto termine, dijo en voz baja, ¿qué será de nosotros? No lo sé. ¿Tú sí? Lo sé. No quiero que esto termine cuando atrapemos a Derek Morrison. Sé que el último mes ha sido el más feliz que he sido en años, incluso con un asesino en serie pisándote. Me giré en sus brazos, estudiando su rostro y la tenue luz que se filtraba por las ventanas con cámaras de seguridad. Me asusta, admití. No solo la situación en la que estamos, sino la rapidez con la que está sucediendo todo. Lo mucho que ya me importas. Rápido no siempre significa equivocado, ¿verdad? He dedicado toda mi carrera a ayudar a las personas a tomar decisiones cuidadosas y meditadas sobre sus relaciones. Quizás sea la Lauren terapeuta hablando. ¿Qué piensa la Lauren normal? La Lauren Homo, la mujer que descubrió partes de sí misma que desconocía, que encontró pasión y conexión en las circunstancias más improbables. La Lauren Homo cree que podría estar enamorándose de un analista de escenas del crimen que prepara un café horrible pero da masajes increíbles. La sonrisa de Sofía brillaba en la oscuridad. Esa analista de escenas del crimen sin duda se está enamorando de una hipnoterapeuta que es más fuerte de lo que cree y más hermosa cada día. 4 días después de nuestro confinamiento, Sofía extendió fotos de escenas del crimen sobre la mesa de la cocina de la casa segura como un rompecabezas. Imágenes oscuras de las víctimas anteriores de Derek Morrison. Marcadores de evidencia. Fotos de lugares que se parecen inquietantemente a sitios que yo había visitado. He estado analizando su patrón, dijo, señalando un mapa con chinchetas rojas. Jennifer Walls fue asesinada 3 días después de que su divorcio se hiciera efectivo. Patricia Gómez murió 2 semanas después de empezar terapia para la ansiedad. Ambas estaban pasando por importantes transiciones vitales. Ambas vivían solas. Estudié la cronología que había construido. Mi instinto de terapeuta buscaba automáticamente las conexiones psicológicas. Se aprovecha de la vulnerabilidad. Mujeres emocionalmente aisladas, reconstruyendo sus vidas. Exacto. Y mira esto. Sacó una fotografía del interior del coche abandonado de Derek. El historial del GPS muestra que ha estado pasando por delante de tu oficina y tu casa durante 6 semanas. Siempre las mismas rutas, a las mismas horas. La naturaleza metódica de su vigilancia me puso la piel de gallina. Mientras me enamoraba de Sofía, un desconocido había estado catalogando mis movimientos, esperando el momento perfecto para atacar.
Hay algo más, continuó Sofía, bajando la voz. El trastero que Derek alquiló el mes pasado. Morrison consiguió la orden judicial esta mañana. Vamos a registrarlo esta tarde. Lo convencí de que me dejara ayudar. Técnicamente, es algo extraoficial, pero está de acuerdo en que tener a alguien con mi experiencia forense podría ser útil. La idea de que Sofía se involucrara más en esta investigación, poniéndose potencialmente en peligro, me oprimió el pecho de miedo. ¿Es inteligente? Si Derek se da cuenta de que estás involucrada conmigo, no sospechará nada porque lo vamos a atrapar. Extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía con la suya. Además, ya conozco sus métodos. Sé cómo piensa. ¿Cómo piensa? Como alguien que cree que las mujeres existen para su entretenimiento. Como alguien que disfruta controlando a través del miedo. Apretó la mandíbula, como quien está a punto de subestimar las consecuencias de amenazar a la persona equivocada. 3 horas después, observé desde el coche patrullas indistintivos del Detective Morrison como Sofía y otros 2 agentes se acercaban al almacén. La unidad estaba en una zona industrial a las afueras de la ciudad, rodeada por una valla metálica y cámaras de seguridad que probablemente llevaban años sin funcionar. Morrison me entregó su radio. Canal 3, si nos necesitan, cierren las puertas. No se muevan hasta que volvamos. La puerta del trastero se abrió con un chirrido metálico que resonó en todo el aparcamiento. Incluso desde lejos, pude ver cómo cambiaba la postura de Sofía mientras examinaba lo que había dentro. Sacó su cámara y empezó a documentar las pruebas que Derek había reunido. Pasaron 20 minutos en un silencio angustioso. Entonces Sofía apareció en la puerta, haciendo señas frenéticamente a los demás. Incluso a 50 metros de distancia, pude percibir la urgencia en sus movimientos. La radio de Morrison cobró vida con un crujido. Necesitamos refuerzos ahora. Ha estado aquí hace poco. Hay pruebas recientes. ¿Qué clase de pruebas?, respondió Morrison. Fotos. Recientes de Lauren. Se me heló la sangre. Fotos recientes significaban que Derek me había estado vigilando incluso después de que nos escondiéramos. De alguna manera nos había encontrado. Vuelvan al coche, ordenó Morrison por la radio. Nos vamos, Lauren, inmediatamente. Pero mientras Sofía cruzaba el estacionamiento trotando, vi algo que me heló la sangre. Una figura emergía de detrás de uno de los almacenes, dirigiéndose con paso decidido hacia la entrada trasera del edificio. Alto, con una chaqueta oscura y una gorra de béisbol calada hasta los huesos. Sofía, susurré, y luego alcé la voz por la radio. Sofía, hay alguien detrás de ti. Se giró de golpe, llevando la mano instintivamente hacia su arma reglamentaria. La figura había desaparecido, pero vi el momento en que comprendió las implicaciones. Derek Morrison no solo nos observaba desde lejos. Estaba aquí, jugando a una especie de juego macabro. La voz de Morrison resonó por la radio, tensa y controlada. Todos los sospechosos de la unidad podrían estar en el lugar. Protocolo de confinamiento. Sofía corría hacia el coche, pero la vi escudriñar el área, buscando a Derek entre las sombras de los edificios. 50 metros se convirtieron en 40, luego en 30. Estaba casi a salvo cuando oí el sonido que me atormentaría en mis pesadillas, el rugido de un motor arrancando en algún lugar detrás del almacén. «Sube», gritó Sofía, abriendo de golpe la puerta del copiloto. «Está aquí». Nos ha estado vigilando mientras registrábamos su maldito trastero. Mientras Morrison metía la marcha atrás, Sofía sacó su teléfono y empezó a llamar. Necesito agentes en todos los trasteros de Sunrise Storage. Sedán gris, matrícula parcial Charlie 7. El sospechoso es Derek Morrison, armado y extremadamente peligroso. ¿Cómo nos encontró?, pregunté con la voz temblorosa. No lo sé, pero ya no importa. Lo que importa es que se equivocó. Se giró hacia mí, con sus ojos marrones llenos de determinación. Se ha revelado. Ya no es un simple acosador fantasma. Es una persona real en un lugar real, y vamos a atraparlo. Pero mientras nos alejábamos a toda velocidad del almacén, vi un sedán gris en el retrovisor de Morrison, que nos seguía a varios coches de distancia.
Derek Morrison no huía de nosotros. Nos seguía hasta casa. El sedán gris se mantenía 3 coches detrás. Mientras Morrison sorteaba el tráfico del centro de Tucson, lo observaba por el retrovisor, con el corazón latiéndome con fuerza al darme cuenta de la realidad. Derek Morrison nos había encontrado y ahora nos atacaba justo donde quería. Ya no intenta esconderse, dijo Sofía con voz tensa por el miedo contenido. Esto es el final para él. Morrison hablaba por la radio, coordinando las unidades de refuerzo mientras vigilaba nuestra cola. Unidad 7, los necesito en la intersección de Broadway y Campbell. Unidad 4, rodeen hasta Speedway. Vamos a acorralarlo. Pero Derek era más listo de lo que pensábamos. Al acercarnos a la intersección donde deberían haber estado los refuerzos, aceleró de repente y se puso a la par de nuestro coche en el carril izquierdo. Por un instante aterrador, vi su rostro con claridad a través de la ventanilla del copiloto. Piel pálida, ojos fríos y una sonrisa que me heló la sangre. Entonces nos embistió de lado, haciendo que el coche de Morrison derrapara hacia la barrera de seguridad. «Agárrense», gritó Morrison, luchando por recuperar el control. El coche dio 2 vueltas antes de detenerse contra la barrera de hormigón, con vapor saliendo del capó abollado. El sedán de Derek se había detenido a unos 15 metros, bloqueando nuestra vía de escape. Lo vi salir, acercándose a nosotros con una calma deliberada, algo metálico brillando en su mano derecha. «Sofía», susurré, pero ella ya se movía, empujando la puerta a pesar de un corte que le sangraba en la frente. «Policía, suelte el arma», gritó, con su pistola reglamentaria apuntando al torso de Derek. Él se detuvo, pero no soltó lo que llevaba. Sophia Thompson, placa número 4729. Analista de la escena del crimen, divorciada, vive sola en el 1247 de Desert View Drive. Su voz era coloquial, como si estuviera recitando la lista de la compra. No formabas parte del plan original. Tampoco te iban a pillar, pero aquí estamos. Morrison estaba desplomado sobre el volante, consciente, pero aturdido por el impacto. Comprendí con creciente horror que solo éramos Sofía y yo frente a un hombre que había pasado meses perfeccionando el arte del asesinato. Esto es lo que va a pasar, continuó Derek, dando un paso más hacia mí. Loan Martínez vendrá conmigo. Vas a soltar tu arma y dejar que eso suceda. Así todos sobrevivimos. Contrapropuesta, dijo Sofía, con voz firme a pesar de la sangre que le corría por la mejilla. Suelta lo que tengas en la mano, tírate al suelo y esperamos a que lleguen los refuerzos. Derek se rió, un sonido que me puso la piel de gallina. No lo entiendes. Llevo meses planeando esto. La doctora Martínez ha sido de gran ayuda con su rutina predecible, sus paseos nocturnos por ese bonito jardín, sus largas noches en la oficina. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la ventanilla del coche. ¿Sabías que tarareas mientras trabajas? Es muy relajante. La familiaridad casual de su vigilancia me provocó náuseas. Todos esos momentos en que pensé que estaba sola. Él había estado ahí, observando, catalogando, planeando. Loen, quédate en el coche, ordenó Sofía sin apartar la vista de Derek. Pero yo ya estaba abriendo la puerta. Si esto iba a suceder, si Derek Morrison estaba decidido a terminar lo que había empezado, no iba a permitir que Sofía saliera herida protegiéndome. Estoy aquí, dije, saliendo a la luz. Lo que quieras de mí, puedes tenerlo. Solo déjalos ir. La sonrisa de Derek se ensanchó. ¡Qué noble! Sabía que había elegido bien. Fue entonces cuando recordé algo de mi formación en hipnoterapia. El poder de las preguntas inesperadas para romper patrones psicológicos y sacar a alguien del guión ensayado que había estado representando en su mente. Derek, dije, con la misma calma que usaba con paciencia agitada. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que tu madre no te quería? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Su expresión segura se desvaneció, reemplazada por confusión y algo que parecía casi dolor. ¿Qué dijiste? Me oíste. ¿Cuándo te diste cuenta de que la mujer que se suponía que debía protegerte era quien te hacía daño? Sofía me lanzó una mirada que era en parte admiración, en parte terror.
Me jugaba el todo por el todo en mi capacidad para entrar en la mente de Dererick y encontrar la herida que había creado a este monstruo. No sabes nada de mí, gruñó Dererick. Pero su voz había perdido su calma y autoridad. Sé que atacas a mujeres que atraviesan transiciones porque te recuerdan a ti mismo durante el peor momento de tu vida. Sé que te sientes impotente, así que robas el poder de los demás. Di un pequeño paso hacia él. Sé que te aterroriza que, si dejas de matar, tengas que enfrentarte a lo que te quebró en primer lugar. La presión psicológica estaba surtiendo efecto. La mano de Dererick temblaba ahora. Su fantasía cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una indeseada autoconciencia. Fue entonces cuando Sofía actuó. En un movimiento fluido, se abalanzó sobre él, derribándolo al asfalto. El objeto metálico salió volando de su mano, deslizándose por el pavimento, y me di cuenta de que no era un arma, sino un juego de esposas que planeaba usar conmigo. Lucharon por el control, rodando sobre los cristales rotos y los escombros del accidente. Sofía tenía entrenamiento, pero Dererick tenía desesperación y la fuerza que proviene de un colapso psicológico total. Las sirenas aullaban a lo lejos, acercándose. Por fin llegaban los refuerzos, pero no estaba segura de que llegaran a tiempo. Fue entonces cuando recogí un trozo de metal retorcido del coche de Morrison y lo estrellé con fuerza contra la nuca de Dererick. Se desplomó inmediatamente, su cuerpo quedó inerte. Sofía se apartó de debajo de él, jadeando y sangrando. Pero vivo. ¿Está inconsciente?, preguntó, comprobándole el pulso. Pero vivo. El primer coche patrulla llegó 30 segundos después, seguido de una ambulancia y lo que parecía la mitad del departamento de policía de Tucson, mientras los paramédicos subían a Derek Morrison a una camilla. Sofía y yo nos sentamos en la acera, tomadas de la mano, intentando asimilar que por fin había terminado. Fue una estupidez, dijo, secándose el corte de la frente con una gasa de paramédico. Y una valentía increíble. Aprendí de la mejor. Se rió, con una risa temblorosa pero sincera. Recuérdame que nunca te haga enojar. Esa táctica de guerra psicológica que usaste fue aterradora. Es lo que hago. Encontrar la vulnerabilidad y ayudar a la gente a sanar. Observé cómo subían a la ambulancia a la figura inconsciente, aunque algunas personas están demasiado rotas para tener remedio. 3 meses después del arresto de Derek Morrison, estaba en mi oficina con vistas al centro de Tucson, entrevistando a posibles socios para que me ayudaran a gestionar mi creciente consulta. El intento de asesinato había atraído una atención mediática inesperada y las derivaciones llegaban a raudales, más rápido de lo que podía atender sola. Doctora Martínez. La voz de mi recepcionista resonó por el intercomunicador. Su cita de las 4 ha llegado. Sofía apareció en la puerta con su placa de detective y una sonrisa que aún me aceleraba el pulso. La habían ascendido tras su papel en la captura de Derek, y el aumento de responsabilidades hacía que nuestros horarios rara vez coincidieran durante la jornada laboral. Detective Thompson, dije formalmente, siguiéndole el juego a su farsa de visita oficial. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito hablar con usted en privado sobre un caso. Cerró la puerta tras de sí y se acercó a donde yo estaba junto a la ventana. Se trata de una analista de la escena del crimen que tiene problemas para dormir. Ah, ¿qué clase de problemas? Sueña constantemente con cierto hipnoterapeuta. Sueños muy poco profesionales. Me rodeó la cintura con los brazos. Podría necesitar terapia intensiva. Creo que se puede organizar. Los últimos meses habían sido un delicado juego de reconstruir la normalidad mientras profundizábamos en lo que habíamos descubierto durante la crisis. Sofía había cambiado su apartamento del centro por una casa a solo 10 minutos de la mía. Habíamos aprendido nuestras rutinas diarias, nuestras preferencias de café matutino y las 1000 pequeñas intimidades que crean relaciones duraderas. En realidad, dijo, cambiando su tono de juguetón a serio, tengo algo que contarle sobre nosotros. Sentí un vuelco en el estómago con la ansiedad familiar. A pesar de todo lo que habíamos vivido juntos, una parte de mí aún esperaba que se diera cuenta de que había cometido un error. Que una relación nacida de un trauma no podía sobrevivir a la vida cotidiana. ¿Y nosotros? He estado pensando en algo permanente, en formalizar esto.
Dio un paso atrás, estudiando mi rostro con atención. ¿Qué te parece acampar? La frase, sin venir a cuento, me tomó por sorpresa. Acampar este fin de semana. Un viaje al desierto que he estado planeando. Solo tú, yo y un cielo inmenso. Sophia Thompson, ¿me estás invitando a una escapada romántica? Tal vez. ¿Sería un problema para usted, doctor Martínez? 2 días después, estábamos a 65 kilómetros de la ciudad, acampando junto a un grupo de cactus saguaros centenarios. El desierto se extendía infinitamente en todas direcciones, vasto y silencioso, salvo por el susurro del viento entre las ramas espinosas. Sophia demostró ser sorprendentemente hábil cocinando en el campamento, preparando una comida que, a pesar de estar hecha sobre una fogata, estaba realmente buena. Al caer la noche, nos tumbamos sobre mantas, observando cómo aparecían las estrellas una a una en el cielo despejado del desierto. ¿Sabías que algunas de esas estrellas murieron hace millones de años? Preguntó Sofía, señalando hacia arriba. Estamos viendo la luz de algo que ya no existe. ¿Eso es o muy romántico o muy deprimente? Prefiero pensar que es esperanzador. Incluso después de que algo termina, aún puede iluminar la oscuridad para alguien más. Me giré para observar su perfil a la luz del fuego. ¿Esa es tu forma de hablar de Derek? ¿De lo que les pasó a esas mujeres? Puede ser. O tal vez estoy hablando de cómo la peor experiencia de mi vida me llevó a la mejor relación que he tenido. Se incorporó de repente, buscando en su mochila. En realidad, hay algo que necesito mostrarte. Mi pulso se aceleró cuando sacó una pequeña caja de terciopelo. Pero en lugar de abrirla, me la entregó junto con una lupa. Mírala primero. Mírala bien. Dentro de la caja había un anillo como nunca había visto. La banda estaba tallada con intrincados diseños que me resultaban familiares, aunque no lograba recordar dónde los había visto antes. Con la lupa, pude distinguir pequeños símbolos grabados en las espirales y líneas del metal que me recordaban a algo. Sophia, es precioso, pero no lo entiendo. Los diseños son de tu colección de cerámica. Le pedí a un joyero que recreara los diseños de esa pieza que más te gusta, la que cuenta la historia de dos almas que se encuentran a pesar de la distancia. Se me hizo un nudo en la garganta al reconocer los antiguos símbolos que le había explicado aquella mañana en mi jardín, hacía meses. Ella había estado escuchando, recordando, planeando algo que jamás me había atrevido a soñar. Loan Martínez, dijo, sacando el anillo de la caja. Sé que no nos conocemos desde hace mucho. Sé que esto empezó en circunstancias extrañas, y sé que probablemente analizarás esta decisión desde todos los ángulos psicológicos posibles. Probablemente, admití, riendo a pesar de que las lágrimas empezaban a nublarme la vista. Pero esto es lo que sé con certeza. Eres la mujer más fuerte, bondadosa y fascinante que he conocido. Me salvaste la vida de maneras que nada tienen que ver con Derek Morrison. Y si me lo permites, quiero dedicar el tiempo que nos quede a asegurarme de que nunca dudes de cuánto te amo. Me puso el anillo en el dedo, donde encajaba a la perfección, como si siempre hubiera estado ahí esperándome. ¿Qué dices, doctora Martínez? ¿Quieres que esto sea oficial? En lugar de responder con palabras, la besé bajo las estrellas del desierto, saboreando la sal de mis propias lágrimas y la promesa de los mañanas venideros. Cuando finalmente nos separamos, sonreía como si hubiera resuelto el caso más importante de su carrera. Yo también te amo, Detective Thompson. 6 meses después, nuestra boda tuvo lugar en mi jardín al atardecer. Rodeados de la cerámica que nos había unido y de la delicada belleza de dos vidas entrelazadas, mientras intercambiábamos los votos que yo mismo había escrito, observé al pequeño grupo de amigos y colegas que habían visto nuestra historia de amor desarrollarse contra todo pronóstico. Margaret envió flores con una nota que simplemente decía, «Me alegro por ti». Derek Morrison cumplía 3 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión de máxima seguridad a 400 metros. Pero allí, bajo la luz dorada del atardecer, de la mano de la mujer que había aparecido en mi vida como un regalo inesperado, comprendí que algunas historias no terminan con la crisis que las une. Algunas historias son simplemente comienzo.